Muy buenos días, los saluda el pastor Luis Soldevilla de la Iglesia Ministerio Internacional Pan de Vida. Bienvenida a la familia Pan de Vida que nos acompaña domingo de domingo en este servicio, a través del cual llevamos el mensaje poderoso y amoroso de nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Pero también bienvenido a cada uno de los amigos y hermanos que se conectan con nosotros por primera vez. Quiero decirles que hoy Dios tiene algo muy especial para ustedes y para todos los que estamos dispuestos para escuchar el mensaje de Dios a nuestros corazones. Hoy vamos a reflexionar acerca de que cómo los problemas en este tiempo, especialmente que son tiempos difíciles, se han venido no solamente acentuando, sino multiplicando. Siempre han habido problemas de salud, pero no, por lo menos hace muchos años no se presenta una pandemia de este tipo, alcanzando a tantos millones de personas. ¿Qué decir del problema económico que viene como consecuencia del problema de salud, problemas políticos? Vemos como matrimonios se están rompiendo y cada día la promiscuidad y la maldad se va multiplicando. Y creemos muchas veces en forma equivocada que nuestros enemigos son los problemas estos que acabamos de mencionar. Hoy vamos a ver que los problemas no son nuestros enemigos. Vamos a identificar qué y quién está detrás de esos problemas para poder desarmar al enemigo. Acompáñanos. Como dijimos hace un momento, hoy veremos qué y quién está detrás de nuestros problemas. Muchas veces hemos creído que los problemas son la raíz de las circunstancias difíciles en nuestras vidas. Y hemos creído que atacando el problema vamos a poder cambiar nuestra vida y poder ser felices. Pero lamentablemente eso no es cierto. Los problemas no vienen a ser la raíz de nuestras tristezas. Sí vienen a ser el fruto, la consecuencia de algo que vamos a empezar a analizar de una raíz mucho más profunda. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando creemos que solamente los problemas son nuestros enemigos, llámese la pobreza es mi enemigo, la enfermedad es mi enemigo, los divorcios son enemigos de mi matrimonio y todas aquellas circunstancias, creemos que ahí nomás están los problemas. Entonces, si atacamos estos problemas, solamente estamos haciendo un ataque de carácter periférico, superficial, porque los problemas son el fruto, la consecuencia de una raíz que vamos a analizar en esta mañana. ¿Qué pasa cuando nosotros solamente nos dedicamos a atacar el fruto, el problema y no su raíz? Es como que si nosotros quisiéramos cambiar el fruto de un árbol. Si por ejemplo tienes en tu jardín un árbol de naranja y quieres tener manzanas, entonces tú no puedes cambiar el fruto solamente sacando las manzanas y colocando las naranjas. Eso no va a ser. La única manera de poder producir el fruto que tú esperas es yendo a la misma raíz y cambiándola. Si yo tengo un fruto de manzanas y quiero un fruto de naranjas o al revés, lo que tengo que hacer es ir a la raíz, sacar esa planta y poner la planta que yo quiero tener. Hoy vamos a estar profundizando acerca de qué hay detrás de los problemas, cuál es esa raíz más profunda que es la que produce los problemas en la vida de la humanidad. Vamos a ver y vamos a profundizar. En primer lugar, profundizando encontramos que detrás de los problemas existe una raíz. Esa raíz viene a ser el estrés. ¿Qué cosa viene a ser el estrés? Hoy nosotros vemos que el estrés viene a ser la manifestación que se da en términos de afán, en términos de preocupación, en términos de nerviosismo, de angustia, de ansiedad. Y les digo de que existen ya la ciencia, ya ha confirmado que el 70% de las enfermedades en el hombre son causadas por el estrés. Y el estrés viene a ser aquel estado de preocupación, de afán, de ansiedad, que tiene efectos inmediatos, como por ejemplo en nuestro cuerpo, el estrés se manifiesta a través de dolores de cabeza, tensiones o dolores musculares, dolores de pecho, fatiga, cambios en nuestro estado de ánimo muy bruscos, un estacionamiento o un declive en las relaciones sexuales entre esposos, malestares estomacales que pueden traer úlceras o gastritis o colon irritable. Todas esas son consecuencias del estrés que se manifiestan en nuestro estado de ánimo como ¿qué? Como ansiedad, como una inquietud, una falta de comunicación, una serie de patologías en nuestras emociones que nos llevan a conductas también inadecuadas. Comenzamos de repente por la angustia y por la ansiedad a comer en una manera exagerada o dejamos de comer, o por el contrario, tenemos arrebatos de ira. Las personas que están estresadas tienen esa tendencia con mucha facilidad a encenderse porque tienen una carga ya encima de ellos y cualquier gotita rebalsa el agua. También algunas personas que están pasando por estrés muy profundos, de depresión, de desánimo, de desaliento, buscan un refugio
refugio de carácter escapista. ¿Cuál es ese refugio, de carácter escapista? El alcoholismo, cualquier tipo de adicción, el consumo de drogas, el consumo del alcohol, el consumo del tabaco, como una manera de poder escapar de esta realidad. Se ve rodeado de tantos problemas y que lamentablemente no puede sus propias fuerzas salir de ello. Entonces, ¿qué es lo que hace? Comienza a consumir este tipo de elementos, este tipo de toxinas, este tipo de productos que son adictivos. ¿Para qué? Para que en esa medida pueda escapar de la realidad. Pero otras personas que caen en depresión mucho más profunda ya empiezan a entrar en una negación, ya no solo de sí mismos, sino de la realidad que los rodea. Y comienzan a caer en un profundo estado de desánimo, en el cual la actividad física se va reduciendo, ya cada día su movimiento es menor, y hasta que llega a postrarse en la cama, y en muchos casos, lamentablemente, llegan hasta la muerte. Todas estas son consecuencias, efectos inmediatos que el estrés está produciendo en muchísimas personas en este tiempo, más aún con la cuarentena. Vemos en los niños que se está manifestando estrés, los padres de familia que están pidiendo, algunos que vuelvan a clases, otros no. La razón es que se está generando una atmósfera terrible, aparte del problema académico que tienen los niños en cuanto a poder tener un mejor rendimiento. El tema, hoy estamos hablando de ese tema emocional, cómo se manifiesta en la familia, que está generando también una serie de situaciones de violencia familiar, que se traduce pues en violencia sexual, violencia psicológica, violencia en palabras, y llegan incluso hasta el asesinato. Vemos cómo el estrés es esa raíz que está detrás de los problemas, pero algo muy interesante que es esto lo que hemos visto ahorita no solamente son efectos, sino son efectos inmediatos. El estrés no solamente se manifiesta en este nivel, en el corto plazo, que es lo que vemos normalmente en primera intención, sino el estrés también se manifiesta en una manera inmediata, a largo plazo. Y el estrés afecta los sistemas del cuerpo. Está comprobado que el estrés produce enfermedades psicosomáticas. Psico es alma y soma es cuerpo. Problemas que se traducen en enfermedades. ¿Por qué? Porque afecta, por ejemplo, el sistema, uno de los sistemas es el sistema neurológico. ¿Qué cosa ocurre con eso? De que lamentablemente cuando una persona está pasando por estrés, científicamente se ha comprobado de que el estrés produce de que se empiece el cuerpo a producir una serie de sustancias, unas sustancias que van generando un engrosamiento del sistema vascular, llámese arterias y venas, y eso hace que la sangre no pueda correr con la misma velocidad que debería tener, y eso da origen a una serie de situaciones y patologías o enfermedades como el infarto al corazón, la tensión, la hipertensión, y derrames cerebrales y todas esas cosas que se originan por el estrés, ya a largo plazo. Pero también afecta el sistema inmunológico. Está comprobado de que el estrés produce de que el sistema inmunológico empiece a inhibirse de poder responder frente a cualquier amenaza de virus o bacterias que atentan contra el cuerpo. Esto quiere decir de que el sistema de alarma que defiende al cuerpo es como que entra en un adormecimiento por causa del estrés. Vemos nosotros también pues que el estrés está produciendo, y todo esto trae consecuencias, una serie de enfermedades virales, una serie de enfermedades bacterianas y de todo tipo. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico, que es aquel que nos protege, se encuentra, el estrés es como que lo desconecta. Pero ahí no queda el problema. Siguiendo con este análisis y esta reflexión que estamos haciendo en esta mañana, no hemos llegado todavía a la raíz más profunda. Estamos en el problema que es el fruto, la raíz más superficial, si podríamos llamarle, o la menos profunda, que es el estrés. Pero no es el estrés la raíz más profunda. Si empezamos a excavar un poco más, nos vamos a dar cuenta de que detrás del estrés está una raíz más profunda, que es el miedo. Se ha comprobado, especialmente durante esta pandemia tan dolorosa que se ha manifestado a nivel mundial, de que el miedo ha sido uno de los factores que ha jugado en contra de la recuperación de miles de personas. Hemos escuchado testimonios de médicos que han dicho que muchas de las personas que murieron por este tema del virus del COVID lamentablemente se vieron inmersos en una incapacidad para poder llevar adelante el tratamiento, porque el miedo produjo en ellos una situación tan terrible que no permitió de que ellos pudieran asimilar el tratamiento y pudieran salir adelante. Más personas han muerto por el temor que por la misma enfermedad, porque el temor es un enemigo
del hombre. ¿Y qué cosa dice? Mira lo que dice la palabra de Dios, cómo hoy los científicos reconocen lo que ya el Señor hace más de 2000 años nos habló en su palabra acerca de cómo el estado de ánimo y el miedo pueden jugar a favor o en contra de la recuperación de una persona que esté enferma. Mira lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 14. En la versión Reina Valera dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Este mismo versículo en la versión, nueva versión internacional, Proverbios 18:14, mira lo que dice, y aún más claro, dice, en la enfermedad el ánimo levanta al enfermo, pero ¿quién podrá levantar al abatido? ¿Cuántas veces las personas, hemos visto casos de personas que se han echado a morir, como se dice la palabra de Dios, como dicen los refranes, lamentablemente se echó a morir, personas que son víctimas del temor, de la angustia, y eso hace de que no puedan ellos salir adelante. Mira lo que dice la palabra, lo que hoy la ciencia está corroborando. Qué importante es que la persona, cuando se encuentra pasando por una circunstancia de enfermedad, su estado de ánimo debe estar fortalecido. Y la única manera de estar fortalecido su estado de ánimo es cuando tiene comunión con Dios. Hemos podido ver cómo las personas que se aferraron a Dios, que depositaron su fe en Dios, depositaron su fe en la palabra de Dios, pudieron tener esa fortaleza y esa paz de la cual hemos escuchado muchos testimonios, que en medio de la gravedad de la enfermedad ellos estaban aferrados a Dios, y esa fortaleza en su estado de ánimo que le producía la fe en Jesucristo y en su obra perfecta en la cruz hizo de que toda esta circunstancia de enfermedad pudiera ser erradicada y alcanzaron una sanidad sobrenatural. Por eso el miedo es una raíz aún más profunda de los problemas. Vamos nosotros entrando como en un submarino. Hemos empezado con los problemas, y que es la consecuencia, que son los frutos, que son los efectos de algo más profundo. Hemos llegado a que una primera raíz de los problemas es el estrés. Hemos hablado de los efectos inmediatos del estrés, pero hemos visto una segunda raíz que también es más profunda. La raíz del estrés es el miedo. Y hemos visto que el miedo viene a ser aquella raíz por el cual muchas personas no se levantan de una enfermedad, pero también el miedo juega en contra de las personas, porque dice la palabra de Dios, aquello que temí me sucedió. Personas que están teniendo, por ejemplo, en este tiempo mucho temor a la pobreza por la situación económica que se está presentando. Hay personas que están teniendo mucho miedo al futuro, no saben qué va a ocurrir, el espectro político, no saben qué va a ocurrir con los trabajos. Hay gente que va a trabajar todos los días, o todos los días se conecta y no sabe si ese día le van a decir hasta aquí nomás trabajas, o los negocios, qué medidas van a tomar, las nuevas políticas económicas, para ver cómo va a afectar esto a mi trabajo o mi negocio, o sencillamente el temor a las olas, que todavía en el mundo siguen hablando de una tercera ola, otros hablan de una cuarta ola. La gente vive hoy llena de ese miedo lamentablemente, que es una raíz más profunda del estrés. Y Dios no nos llama a tener miedo. El Señor nos dice claramente en su palabra, más de 360 veces, no temas. Pero vamos a seguir avanzando con la raíz y vamos a seguir con este tema, ¿quién está detrás de los problemas? Los problemas del fruto, la primera raíz es el estrés, la raíz de los problemas es el estrés, la raíz del estrés es el miedo, y vamos a llegar a una raíz aún más profunda, que esta viene a ser la madre del cordero, como se dice. Ahora vamos a ver qué hay detrás del miedo, de ese miedo a fracasar, de ese miedo a no tener lo suficiente, de ese miedo a la muerte. Nosotros podemos ver que la ciencia solamente llega hasta este punto, hasta este nivel, hasta esta profundidad de la raíz. Solamente llega a determinar el estrés y de ahí el temor. Y comienza dentro de este ámbito cuerpo y alma, que es la bidimensionalidad del hombre, no entra más allá, a lo espiritual. La ciencia no entra a lo espiritual. Se limita. ¿Y qué es lo que hace cuando una persona está con temores, con miedos, angustia, ansiedad por ello? Entonces se le receta medicamentos, ansiolíticos, somníferos, cualquier tipo de medicamento, y comienzan a atacar. Pero aún están atacando la raíz, pero no están llegando a la raíz más profunda. ¿Por qué? Porque existe una raíz mucho más profunda, y esa raíz viene a ser la condenación. Esa es la raíz más profunda, es la raíz del miedo, es la condenación. Entonces, mira, entramos ya, antes de empezar a desarrollar lo que es la condenación, vamos a hacer un repaso gráfico. Los problemas tienen como raíz el estrés tiene como raíz el miedo, y el miedo tiene como raíz la condenación. La condenación viene a ser aquello
que se genera cuando el hombre le ha fallado a Dios. Y vamos a poder ver cómo este proceso que acabamos de mencionar, la misma Biblia nos lo muestra en el principio de la creación. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 10, dice la palabra de Dios así: el hombre contestó, escuché que andabas en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Podemos ver que el hombre, ¿qué había ocurrido? Había sido creado por Dios, el hombre y la mujer había sido puesto en el huerto del Edén, donde él tenía todo, como compartíamos el domingo pasado, hoy es gratis. El Señor le había preparado la casa, la comida, la despensa, y él le había solo prohibido una cosa, que él tenía miles o cientos de miles de árboles de los cuales podía comer, pero solo le dijo: no puedes comer de este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que tú comas ciertamente morirás. Y el hombre aceptó el consejo de la serpiente, que representa al diablo, al que el enemigo de nuestras almas, al enemigo de nuestras vidas, porque le dijo: Dios ha mentido, Él sabe que tú vas a ser como Dios, y el día que tú comas de este fruto vas a ser igual que Él, y Dios no quiere competencia, Él quiere ser el único Dios, y ese día que tú comas de este fruto vas a ser libre, no vas a depender de Dios, vas a hacer lo que te dé la gana. Y pasó todo lo contrario. El hombre pecó, se vino abajo, y lejos de ser como Dios, su naturaleza vino a ser una naturaleza caída. Toda la creación fue sujeta a vanidad, fue maldecida con el hombre y hubieron circunstancias terribles. Fue todo lo contrario. ¿Y qué cosa? Ese pecado, mire, todo empieza por el pecado. El pecado, que significa la transgresión, la desobediencia de lo que Dios le había dicho. Y Dios, cuando te pide que hagas algo, no lo pide porque a Él se le ocurre. Dios no nos pide que hagamos cosas porque se le ocurre. Dios, cuando pide que hagamos cosas, es porque son para nuestro bien. Y cuando Dios pide que dejemos de hacer cosas, son porque nos está protegiendo del mal. El Señor, al haber puesto ese árbol, le decía: no comas de ese árbol, porque el día que comas de este árbol morirás. Y murió. Pero vamos a ver el proceso que acabamos de ver de los problemas. No nos vamos a apartar del ejemplo. ¿Y qué ocurre? Acabamos de leer en Génesis capítulo 3, versículo 10, que el hombre, quien estaba acostumbrado diariamente con la mujer a caminar con Dios, ellos tenían una comunión perfecta con Dios, veían cara a cara a Dios y conversaban con Dios diariamente. Hubo un día en el cual no estuvieron. Y Dios los empezó a llamar Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán ya no se presentó delante de Dios. Y le dijo: ¿por qué no te presentas? Y dice Adán: no me presento delante de ti porque tuve miedo. Subraya en Génesis 3:10, tuvo miedo. ¿Qué había pasado? La Biblia nos muestra que antes de ese acontecimiento, Adán y Eva habían pecado. Y por lo tanto, ese mismo tentador, ese mismo demonio que les había ofrecido el ser como Dios, había empezado a condenarlos. Les había empezado a decir: mira, tú que te creó Dios con tanto amor a ti, te dio esta mujer y que los puso por encima de toda la creación, mira cómo le están pagando, son unos traidores, son unos desagradecidos. Comenzó el diablo a ponerles condenación. Y esa condenación, y encima le dijo: hoy Dios lo va a castigar a ustedes porque le han fallado. Entonces, ¿qué produjo en ellos? Miedo. Mira cómo el proceso se va dando. Ellos pecaron, produjo condenación. Esa condenación que hizo que tuvieran miedo. ¿Qué hizo el miedo? El miedo lo que hizo fue de que ellos se apartaran de Dios, se escondieran de Dios. Hoy miles de millones de personas que, como todos le fallamos a Dios, son víctimas de la condenación. Esa condenación que produce en ellos miedo respecto de Dios. Así como Adán y Eva, la gente hoy no se quiere acercar a Dios porque le tiene miedo. Porque aquel mismo que lo tentó es el mismo que los acusa. Y le dice: ¿cómo te vas a acercar a Dios? Ni te acerques a Él, Él te va a castigar. Y la gente hoy tiene miedo y se esconde de Dios de muchas formas. A través de sus obras buenas, que son obras muertas. Se esconde a través de una religión. Prefiero mantener un rito y no encontrarme cara a cara con Dios. O a veces se esconde detrás de sus filosofías o del agnosticismo. Prefiero creer que Dios no existe para no tener que acercarme a Él. Porque sabe el hombre, en lo más profundo de su corazón, que Dios sí existe y que somos creación de Dios. Pero el diablo, así como usó este mismo proceso con la primera pareja, el diablo no tiene creatividad. Sigue haciendo lo mismo con la humanidad. Y es por eso que nosotros, como hijos de Dios, como iglesia de Dios, tenemos que el Señor nos revela
esta raíz a través de su palabra, tenemos que poner en conocimiento, empezando por la casa de Dios, para que seamos libres. Empezando por la raíz de la condenación. Por eso vamos a desarrollar lo que significa la condenación. Una condenación que produce el miedo. ¿Y qué ocurrió después que tuvieron miedo? Mira en Génesis capítulo 3, versículo 19. Dice así, te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Ya vimos los primeros pasos de este proceso. La condenación que produce miedo. Ahora en este versículo vemos los dos siguientes pasos. Cuando el Señor le dice a Adán que vas a comer el pan con el sudor de tu frente, ¿qué le estaba diciendo? Que ya no iba a poder gozar de los beneficios de la fuerza que le daba la tierra, de poder tener el trabajo solamente como algo accesorio. El trabajo no sería pesado, la tierra le iba a dar su fuerza como compartíamos el domingo pasado, sino ahora tendría que forzarse para trabajar. La tierra ya no le daría su fuerza, es lo que vemos hasta hoy. Las plagas, las inundaciones. ¿Y qué significa que él tendría que hacerlo con el sudor de la frente? Significaba que tenía que tener, y que ya como consecuencia de esta circunstancia de apartarse de Dios, el tercer paso era que ahora para poder salir adelante iba a tener el estrés. El sudor de la frente significa preocupación. El sudor de la frente significa angustia, ansiedad, preocupación. Significa un esfuerzo que va más allá de lo que podemos hacer. Que hoy, como vive la gente el día de hoy, la gente vive estresada, vive sudando, con el sudor de su frente, viene comiendo porque vive comiendo ese pan de dolores. ¿Por qué? Porque Dios no está edificando su casa, lo está haciendo en sus fuerzas. Por eso le dice, con el sudor de tu frente comerás el estrés. Y después le habla de qué? De todas las otras consecuencias que vendrían. Ahí recién aparecen los problemas. Ahí están los problemas. Y ven ustedes cómo se va dando la proporción. En el primer versículo está la condenación, implícitamente está la condenación que produce el miedo que produce el estrés. Por eso le dice, con el sudor de tu frente vas a tú poder cosechar el pan. Y dice, y volverás a la tierra porque la tierra fuiste tomado y a la tierra volverás. En otras palabras, le habló que el hombre moriría. Y que durante todo el tiempo que estaría el hombre aquí en la tierra, sufriría enfermedades y todas las pobrezas y todas aquellas circunstancias que representan los problemas. O sea, vemos cómo Dios le dice, antes de que hubiera pobreza, enfermedad y muerte, en la vida de Adán hubo estrés. Vemos nosotros entonces cómo este proceso, que es importante que lo tengamos claro, condenación, que produce ¿qué cosa? Miedo. El miedo que produce el estrés, y es el estrés el que produce los problemas. Esa condenación cuyo origen es el pecado. El pecado, porque si el hombre no hubiera pecado, jamás no hubiera habido lugar a la condenación. El pecado es aquello que nos separa de Dios y de su voluntad. Y si nos damos cuenta de algo muy interesante, la palabra pecado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene el mismo significado. A pesar de que es escrito en griego la palabra pecado significa amartía, que significa fallo de la meta, no dar en el blanco. Y en hebreo, la palabra pecado es hatá, que también significa errar, no alcanzar una meta o objetivo o no dar en el blanco. Nos damos cuenta que la palabra pecado significa errar. La palabra pecado significa no dar en el blanco. La palabra pecado significa no alcanzar tus metas. Nosotros los hombres hemos sido creados, todos los hombres y las mujeres hemos sido creados por Dios para tener metas, para alcanzar sueños, para soñar en grande, para vivir una vida de éxito. Pero cuando una persona se deja llevar por el pecado, que significa desobedecer a Dios y su palabra, cuando nos queremos hacer como Adán y Eva, ser nosotros nuestro propio Dios, comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y queriendo desarrollar nuestra propia verdad. La verdad es relativa, decimos, cada uno tiene su propia verdad, por lo tanto cada uno es Dios, cada uno se juzga a su manera, y cada uno vive a su manera, y es libre a su manera. Entonces, sin tomar en cuenta la palabra de Dios, cuando esto ocurre, entonces, ¿qué es lo que sucede? Las personas comienzan a vivir una vida errada, una vida fracasada, una vida donde no se llega a la meta. ¿Por qué? Porque la palabra pecado significa eso. La palabra pecado significa fallar. Fallar en el blanco, errar, no alcanzar la meta. ¿Cuántas veces nosotros, antes de conocer a Jesús, hemos llevado vidas que han estado impregnadas por el fracaso,
por la inclusión. No llegar a la meta también significa no concluir algo. ¿Cuántas cosas inconclusas en nuestra vida? Nos casamos y abandonamos el hogar. Embarazamos a una persona y la abandonamos y no reconocimos al hijo. Empezamos una carrera y no la terminamos. Empezamos un negocio y no lo terminamos. Todo lo dejamos a medio hacer. Porque esa es consecuencia del pecado. El pecado te lleva a errar. La palabra pecado significa errar. Y una persona que está en pecado vive errado, aunque le parezca en un primer momento que está viviendo un tipo de éxito, al final la factura va a ser de una vida fracasada. Y es por eso que Dios, cuando nos ha creado para que seamos hombres y mujeres exitosos. Y la única manera de alcanzarlo es cumpliendo con sus mandamientos. Pero vemos nosotros cómo esto de la condenación se da porque el hombre peca. Si el hombre no pecara, no hubiera lugar a la condenación. Y cuando el hombre peca, ¿qué es lo que ocurre? El hombre peca porque definitivamente es seducido por su concupiscencia, por su tendencia a pecar. Pero también porque está el tentador. La palabra se refiere al diablo como tentador. El diablo tienta a la persona, así como tentó a Adán y Eva y cayeron en pecado, y como tentó al Señor Jesús y no cayó porque el Señor Jesús lo reprendió al diablo y el diablo no lo volvió a tentar, se apartó de él por un tiempo, dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo fue tentado, pero nunca pecó. Pero el hombre, Adán y Eva, sí pecaron y todos nosotros hemos pecado porque hemos sido tentados. ¿Y qué es lo que ocurre? Acá nos tenemos que dar cuenta de cómo funciona la condenación. La condenación empieza primero por el hecho de que el mismo diablo tienta como tentó a Adán y Eva, ofreciéndote el oro y el moro, de que el día que tú inhales esta droga, de que bebas licor, de que forniques, el día de que adulteres, el día de que robes, de que hagas un pase de drogas al extranjero, eso va a constituirse en el éxito de tu vida. La plenitud de la diversión, la plenitud del gozo, la realización. Pero resulta que cuando te das cuenta, te engañó el diablo. Y lejos de haber hecho algo bueno, has hecho algo malo. Te encuentras involucrado en las drogas, te encuentras involucrado en el alcohol, has caído en fornicación. ¿Y qué es lo que hace el diablo? El diablo no te va a decir vuelve a pecar. No, no, no. El diablo no te dice vuelve a emborracharte. No, eso no te dice el diablo. El diablo no te dice vuelve a drogarte, vuelve a abortar. No. El diablo hace que tú lo hagas. Pero al final lo hacemos nosotros. El diablo induce. Pero nosotros decidimos, por eso somos responsables. Entonces, cuando ya tú has cometido el pecado, mira cómo actúa este malvado. Este mismo que te sedujo, este mismo que te propuso, este mismo que te tentó, te comienza a condenar. ¿Cómo puede ser posible que hayas abortado? Has asesinado a tu propio hijo. ¿Cómo puedes creer tú que eres una mujer que vales? Eres una asesina. Y comienza a generar toda una situación de condenación. Y todas las mujeres que han caído en esta circunstancia comienzan a vivir atormentadas. Y muchas veces cuando se casan tienen problemas para concebir o tienen esa herida en su corazón que solamente la puede sanar Dios. ¿Por qué? Porque tienen el peso de la condenación, el diablo, ese diablo que las llevó, que las tentó y que ellas abortaron por su voluntad. Comienzan a ser condenadas. Y esa condenación empieza a producir todo el proceso que acabamos de ver, el miedo, el estrés y los problemas que se generan por esta circunstancia. Una persona, un joven que se mete en las drogas, un joven que se mete en las drogas, el diablo lo tienta para que se drogue, pero ya cuando se drogó le dice, mira, ¿dónde estás? Estás aquí comiendo basura. Todo lo que hicieron tus padres por ti, todo lo que hicieron tus amigos por ti, todo lo que invirtieron en ti para que termines aquí como un drogadicto. Y comienza a ponerle condenación, condenación, condenación. Y en todas las áreas, cuando cometes cualquier tipo de pecado, el diablo después te pone la condenación, que es tan sutil. Pareciera que es la conciencia la que te está remordiendo. Y muchas personas piensan, no es mi conciencia, y comienzan ellos a tener una carga tan pesada que los lleva a todas esas circunstancias de desánimo, de desaliento, de frustración. Y ¿sabes qué? El proceso de la condenación es el siguiente, quiero que tomes nota. La condenación se manifiesta delante de este proceso. La persona peca. ¿Y qué ocurre? El diablo acusa. El proceso de la condenación es que cuando tú has pecado, el diablo va a empezar a poner en tu mente, te va a empezar a acusar con las palabras que acabamos de decir. Te va acusando, te va acusando. Y después, ¿qué es lo que pasa? Te muestra los mandamientos y te dice, mira, acá dice la palabra no mientas si has mentido. Mira, acá dice la palabra no forniques si has fornicado. Mira, acá dice la palabra no robes si has robado. Entonces, el segundo paso es la culpabilidad. La persona dice, sí, realmente soy culpable. Y como la persona es culpable, después que es acusada y es culpable, ¿qué cosa le sigue a la culpabilidad? Un castigo o una condena. Entonces ahí viene la condenación. Primero, lo acusa. Segundo, le muestra su culpabilidad. Y en tercer lugar aparece la condenación. ¿Y qué pasa? Toda persona que ha sido condenada en el sistema judicial
¿A qué es acreedor? Toda persona que ha sido declarada culpable en el sistema judicial humano es acreedor a una condena o castigo. Ahí están los 4 pasos. Acusación, culpabilidad, condenación y castigo. ¿Por qué explico este proceso? Porque toda persona que vive bajo condenación, la condenación atrae el castigo. Se ha comprobado de que muchas personas que viven condenadas por los errores y pecados que cometieron en su juventud, o porque se llenaron de rencor por un engaño, a la larga, este tipo de estrés, como hemos dicho hace un rato, produce enfermedades tan graves que pueden llevar a las personas incluso a la muerte. ¿Por qué? Porque la raíz de los problemas es la condenación, este enemigo oculto. Y el acusador, ¿quién es el diablo? El diablo, que dice la palabra que mata, roba, destruye, pero ¿sabes cómo que se lo conoce como Satanás? ¿Y sabes qué significa Satanás? Significa adversario, acusador. El diablo es el que vive acusando permanentemente no solo a los creyentes, sino a los no creyentes para que pueda generar condenación. Y esa condenación va a abrir las puertas para que él entre a matar, robar y destruir. Por eso es importante la reflexión que hoy estamos haciendo para tu vida y para la vida, no solo de las personas que están en la iglesia, sino dentro de la iglesia. Cuán terrible es la condenación, cuán terrible es este enemigo oculto. Pero hoy las buenas noticias son que ese enemigo ya fue desarmado. ¿Y sabes por quién? Por el mismo Señor Jesucristo. ¿Y cómo Jesús nos libra de la condenación? La palabra nos dice en el Salmo 34, versículo 19, son muchos las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. El Señor nos libre de todas las tribulaciones, pero ¿cómo nos libra? ¿Sabes qué? Hemos visto que la condenación tiene como su causa el pecado. El Señor Jesucristo vino y nunca pecó. Pero Él, que nunca había pecado, no había lugar a ninguna condenación ni castigo para con Él. Para con todos nosotros los hombres, sí, porque todos hemos pecado. Y todos nosotros estamos expuestos y merecemos un castigo. Ese castigo que está establecido en la palabra de Dios, que es vivir eternamente separado de Dios y todas las otras consecuencias que trae el pecado, que ya las hemos visto. Pero el Señor Jesucristo nos amó de tal manera que vino, se hizo hombre, nació a través de la Virgen María y se hizo hombre y fue tentado y como lo hemos visto y nunca pecó. Pero Él sí cargó todos nuestros pecados y con ello llevó nuestras maldiciones, nuestros problemas, problemas económicos, problemas emocionales, toda la falta de paz, ansiedad, angustias, todas las llevó el Señor Jesús. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús nos libera de la condenación. Quiero que tomes nota Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15 dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con Él vida, perdonándonos a todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Aquí el Señor venció tu condenación y mi condenación. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que hizo el Señor en el versículo 13, llevó nuestros pecados, maldiciones, enfermedades, pobrezas, ruinas, locuras, angustias, ansiedades, rencores, resentimientos, todo se lo llevó el Señor. ¿Y qué cosa hizo? En segundo lugar, Él, como pagó nuestros pecados, Él dijo todos los decretos que tienen contra todos los hombres desde el primer día hasta el último día de la creación, hasta el último día de los tiempos, todos los decretos que tiene el enemigo, el diablo, utilizando los mandamientos de Dios, porque Él utiliza los mandamientos de Dios para acusar, todo lo que tienen en contra de los hombres, yo ya lo pagué. Así que yo voy a agarrar esa acta de decretos que genera condenación y castigo en la vida de los hombres. Por cuanto yo he pagado esos pecados, yo lo anulo en este momento y lo clavo en la cruz, dando a entender que en esa cruz está pagado los pecados y todas las maldiciones y todas las consecuencias del pecado de toda la humanidad desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos. Segundo y en tercer lugar, ¿qué cosa dice la palabra? Despojando los principados y las potestades los exhibió públicamente. ¿Qué cosa hizo? Se los quitó. El diablo lo tenía como un arma. El diablo tenía el arma de la condenación, que a través de la acusación, tomando la palabra de Dios para que la gente, enrostrándonos todos los días lo que hemos fallado a Dios, y esa condenación hacía de que le abrieran las puertas para que entre a destruir, matar y robar, en otras palabras el castigo. Pero el Señor Jesucristo, cuando lleva nuestros pecados, le quita a los demonios, a las potestades, a los principados, se refiere a los demonios, le quita ese acta de decretos. Ya tú ya no puedes, ya ahora yo te la quito porque yo ya pagué, ya tú no tienes nada de qué acusar a los hombres, y la clava en la cruz del Señor Jesucristo, avergonzando a todos estos demonios. Por eso, querido hermano, la palabra de Dios dice en el
en el libro de Isaías, 54, 17, dice la palabra de Dios. Dice, ninguna arma forjada prosperará contra ti y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Sabes qué significa eso? Que la única manera de poder ser libre de toda condenación, la única manera como puedes desarmar al enemigo es cuando eres libre de toda condenación. ¿Y sabes quién nos hace libre de toda condenación? Jesucristo. ¿Pero todos los hombres son libres de la condenación? No, el precio está pagado, pero tienes que apropiarte. Porque dice la palabra de Dios, son muchas las aflicciones del justo, pero de todas nos librará Dios a través de Jesús. Solo por medio de Jesús podemos ser libres de la condenación. ¿Qué significa eso? Que nos apropiemos por medio de la fe de su muerte, la cual paga nuestros pecados, y nos apropiemos por medio de la fe de su resurrección, la cual genera una nueva vida en Cristo Jesús. Hoy mismo termina la condenación en tu vida si tú decides apropiarte del sacrificio de Jesús por medio de la fe. ¿Cómo? A través de esta oración que vamos a hacer en este momento. Te invito a que la hagas de todo corazón y en voz alta. Y repite, di así: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, porque he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Por eso, Señor, la condenación vino a mi vida. Pero hoy me arrepiento y te pido perdón. Y te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador, haciendo de tu muerte mi propia muerte y pagando el precio de mis pecados, y haciendo de tu resurrección la nueva vida que tú me das hoy. Señor Jesús, gracias, porque te recibo hoy como mi Salvador y mi Señor. Te entrego mi vida, te entrego mis temores, fracasos, problemas, Señor, sabiendo que a partir de hoy tú ya me has librado de toda condenación, que es la raíz más profunda de todos mis problemas. Gracias te doy, Señor Jesús, por venir a mi vida y por cambiar mi destino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hoy tú has hecho esta oración por primera vez, quiero decirte que hoy tú eres libre de toda condenación, porque dice la palabra de Dios que para los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación. Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Te felicito. Y si tú eres creyente y has estado bajo condenación, hoy tú eres libre de esa condenación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que los que estamos en Cristo somos libres de toda condenación. Hoy entrega tu vida al Señor, reconoce que el Señor pagó todos tus pecados y el diablo no tiene de qué acusarte, porque con el Señor Jesús somos más que vencedores. Me despido de ti. Están aquí las direcciones a través de las cuales te puedes comunicar con nosotros y con gusto te vamos a atender. Dios mediante, el próximo domingo nos estamos viendo a través de este mismo canal. Que Dios te bendiga.